Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Dame un segundito. Yo tengo una transmisión al mismo tiempo que esta otra. Son cosas de trabajo. Ya. Bueno, estamos en vivo. Son las 8:20 de la tarde. Creo que estamos fuertes. Se me satura un poco el micrófono. Ya. Quiero antes de comenzar mandar saluditos. Mando saludos a nuestro hermano Eduardo, Teresa Bravo, Roxana, Anita González, que está viéndonos en esta hora, a Nora González también, que nos están mirando en este minuto. Las bendiciones para ustedes, qué bueno que pueden estar con nosotros. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Ya, la palabra del Señor, aquí está la predicción. Ese no es. Ya, en primera de Samuel 16. Si tiene Biblia en su casa, los invito a que nos voten las Biblias, hermano. Yo sé que nosotros somos súper tecnológicos, tenemos aquí, pero es bueno poder tener la Biblia en casa y tener el libro ahí para poder leer con nosotros. Así que lo invito, voy a dar unos par de segunditos para que podamos buscar la palabra. Ya, hoy día vamos a leer un poquito, va a ser un poquito extensa la lectura, así que. Entonces, habiendo encontrado, se encuentra en 1 Samuel 16. Vamos a leer el capítulo completo del 1 al 13. Ya, en el nombre del Señor lo vamos a leer. 1 Samuel dice: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás, Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: Ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Y respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco este ha elegido a Jehová. E hizo Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: Estos son todos tus hijos. Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por esta palabra. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, te ruego que sea efectiva en nuestras vidas, que sea un aporte, Señor, que sea un bálsamo agradable para ti y para nosotros, Señor, y que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta noche ya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ponerse cómodos y vamos a hablar de una historia bastante famosa, de un acontecimiento que ocurrió.
Y vamos a hablar un poquito del propósito del Señor en nuestra vida. Cada uno de nosotros, o el Señor más bien dicho, tiene un propósito en nosotros. Tiene un propósito, un plan. Un plan. Y es increíble, hermanos, que este plan del Señor con nosotros, el Señor nos escogió. Él nos escogió. A cada uno de ustedes que está viendo esta transmisión, que está ahí de su hogar, en algún minuto el Señor dijo, yo voy a elegir a esta persona. Voy a elegir, te voy a elegir a ti. ¿Ya? Y de eso se trata esta historia. ¿Ya? Esta historia habla, ¿no es cierto?, de David, que como se conoce es el rey David. ¿Ya? Pero en este acontecimiento de la vida del rey David, el rey David era una persona, era un pequeño, era un niño, era un joven. ¿Ya? Y resulta de que ese joven Dios lo eligió cuando estaba durante esa edad. Entonces, si nos vamos al acontecimiento que acabamos de leer, vamos haciendo como un hincapié y un resumen de todo lo que está ocurriendo, tenemos, ¿no es cierto?, al profeta que Dios lo envía. En ese tiempo el rey era Saúl. Perdón, Saúl. Saúl. Perdón. ¿Ya? El rey era Saúl. ¿Ya? Y aquí hay un aspecto interesante, hermano. Fíjese usted de que el rey Saúl, Dios lo eligió, el Señor lo eligió. Dios envió un profeta, igual que a David, Dios envió un profeta, dijo a tal persona, fue, se ungió con aceite en su cabeza, porque en ese tiempo era como el procedimiento oficial, que un profeta iba a ungir en la cabeza con aceite que simbolizaba un poco el Espíritu de Dios sobre la vida de la persona. Y un aspecto interesante de esto es que Saúl era un escogido del Señor. Y por algún motivo, bueno, sabemos el motivo, pero por este motivo, Dios deja de estar conforme con Saúl. O sea, aquí tenemos una verdad que es importante. Nosotros, puede que el Señor nos elija y también el Señor podría en algún minuto decir, ¿sabes que este cabro ya no sirvió? Lo vamos a tener que cambiar. Y no vaya a ser que nos ocurra a nosotros estas cosas. De que el Señor diga, pucha, este era mi elegido, pero pucha, se fue por otro lado, por otro camino, no siguió lo que yo le dije y lo cambiamos. Entonces, eso fue más o menos lo que le pasó a Saúl. Entonces, aquí dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Saúl se mandó su condoro, entonces el Señor como que se enojó con él. ¿Ya? Entonces, después el Señor le dice al profeta, bueno, anda a tal parte y yo te voy a mostrar cuál va a ser el siguiente rey de Israel. Entonces, él va donde le indica el Señor, a la localidad, ¿no es cierto?, a la familia donde estaba esta persona, y empiezan a desfilar. Pues en ese tiempo las familias, pucha, eran de varios hijos, no es como ahora que uno tiene un hijo, dos hijos, tres hijos. En ese tiempo uno tenía 10 hijos, 20 hijos. Entonces empiezan a desfilar los hijos. El mayor, no, este no es. Y todo esto, antes que llegara el profeta, cuando ven llegar al profeta, tienen miedo, porque cuando llegaba el profeta a alguna parte era porque el Señor iba a hablar, iba a decir alguna cosa, entonces ya le tenían miedo. Por eso es que después le preguntan, ¿vienes en son de paz? ¿Vienes a hacer algo contra nosotros? Y el profeta le dijo, no, tranquilo, si vengo a hacer un holocausto a Jehová nomás, tranquilo, no vengo de mala forma, porque generalmente el Señor cuando mandaba un profeta era porque había algo que corregir, algo importante, entonces le tenían un poco de temor al profeta en este caso. Ya, entonces él va a hacer un holocausto, invita a la familia para que vengan con él, y ahí empieza el desfile, como decía, de las personas, de los hijos, de, en este caso, el padre de familia, estaba con ellos. Entonces empieza a desfilar de Isaí. Ese era buscando el nombre que se me había ido. Entonces empiezan a desfilar los hijos de Isaí. Entonces aparece el mayor, que supuestamente podría ser el elegido, el primogénito de la familia, pero sin embargo no era él. Después pasa el hermano y el hermano. No, este no es. Hasta que pasan todos los hermanos. Y fíjense ustedes, hermanos, que después le pregunta a Isaí, le dice, ¿y no tienen más hijos? Sí, por allá tengo el hijo menor que está por allá, en el campo ahí presentando ovejas. ¿Cómo será? ¿Cómo era
de importante David en esa familia y de que ni siquiera se acordaban de él. O sea, cuando llegó el profeta y dijo vengan con toda la familia, ni siquiera mandaban a llamar a David. Entonces, ahí tenemos otra cosa importante, hermanos, que a veces eh, uno se siente insignificante, uno a veces mira, pucha, no, es que ese hermano sabe predicar, es que ese hermano, pucha, él canta bonito, él toca bonito los instrumentos. No, yo no sirvo para esto. Entonces, a veces uno mismo se automargina. Uno mismo se puede automarginar de lo que el Señor quiere contigo. Entonces, a veces uno mismo se menosprecia. Entonces, eh, uno no sabe. Yo me acuerdo, así como experiencia personal, de que tiempo atrás, pucha, hartos años cuando yo era más joven, ahora ya soy más viejito. Eh, Me acuerdo yo que yo tenía, a ver, ¿cuántos años tenía yo? Por unos 12 más o menos. Y mi papá me dijo, oye, si te compro una guitarra y tocas en el local. Y yo en ese tiempo no sabía tocar instrumentos, no sabía ninguna cosa. Y yo le dije, no, ¿para qué, papá? ¿Para qué? No, no me llama la atención. Mire, pues hermano, después que mi papá me hizo un ofrecimiento así y yo lo negué, ¿quién hubiese pensado que después, 3 años más tarde, cuando yo tenía 15 años, el Señor empieza ya a tocar mi vida y, y me resulta que aprendí a tocar instrumentos? Y después me tuvieron que conseguir una guitarra por ahí para aprender y seguir estudiando eso. Y al final, bueno, mi abuela me regaló una guitarra en ese tiempo, me acuerdo. Mi abuela que ya no está con nosotros, pero ella vio que yo iba con una guitarra así, con un saco ahí amarrado a aprender, donde mi primo cuando empezamos a tocar guitarra. Bueno, hoy en día el Señor me ha bendecido en ese sentido. Yo toco de todos los instrumentos ahora. Es un talento que Dios me dio que no, yo no tenía idea que lo tenía, o sea, hasta que pude como 14, 15 años que empecé a aprender. Y se me da fácil los instrumentos, entonces es un talento que Dios me dio. Pero así como esos talentos hay muchos. Entonces uno no sabe. Yo en ese minuto, a lo mejor si yo hubiese sabido que tenía ese talento, hubiese cultivado el talento de los 5 años, de los 6 años, y hubiese sido mucho mejor. Pero yo no lo sabía y tuvieron que pasar otras cosas antes. Entonces, a lo que yo voy es que el Señor eligió a cada uno de nosotros, ¿ya? Y a veces uno se siente insignificante, pero uno no sabe hasta dónde puede llegar. Yo no sé, usted que está viendo esta transmisión, yo no sé hasta el Señor, hasta el nivel que lo puede bendecir a usted. Usted puede ser muy importante. Ahora que hay estas plataformas sociales, a lo mejor su forma de hablar, su manera de ser, a lo mejor no es para una iglesia, para un templo en vivo, pero a lo mejor es para una transmisión. O a lo mejor usted tiene mucho conocimiento y todavía no lo sabe. Para estar en esto de la iglesia uno no necesita ser un experto, simplemente necesita estar dispuesto a que el Señor te use, estar dispuesto a que el Señor te elija, que el Señor, que escuchar al Señor qué es lo que quiere con tu vida. No es necesario ser un experto, no es necesario ser un profesional inaudito, sino que el Señor así como tal eres, Dios te eligió, te escogió. Incluso puede ser que hasta cuando eras pequeño Dios te eligió. Hay testimonios de hermanos que cuando eran chicos, "Oh, sí, cuando yo era chico, mi abuelita me llegaba a una iglesia y resulta que crecieron y recién grandes vienen a encontrarse con el Señor. Pero uno no sabe, a lo mejor el Señor te libró de muchas cosas antes de que llegaras hasta este punto. Yo no sé, pero tú a lo mejor sí sabes. Y el Señor obviamente que sabe todas estas cosas. Pero tienes que entender de que el Señor te eligió. Dios te eligió para cosas grandes, para cosas importantes. Y no te menosprecies. Puede que a lo mejor tu familia no te, no entienda lo que tú vales. Puede que a lo mejor tus cercanos no encuentren lo que tú vales. Pero ¿sabes qué? El Señor sí sabe. El Señor sí sabe cuánto tú vales. Él sabe cuánto tú vales. Así que
No pienses que el Señor se olvidó, de que tú estás en un rincón. No, el Señor te tiene mucha en consideración, solamente que está esperando tu momento. ¿Ya? En este caso, en la historia de David, se esperó su momento. El David después, más adelante, tiene que haber pasado unos par de años, me imagino, cuando ya empieza ya el Señor a obrar, incluso mismo en la última parte de estos versículos que leímos, indica de que el Señor, a partir de ese momento, el Espíritu del Señor estuvo con David. Y todo lo que empezó a hacer David empezó a fructificar, a irle bien en la vida. Y eso también nos tiene que pasar a nosotros, a partir de que cuando aceptamos al Señor, a partir de que nos ponemos serios con el Señor, deberíamos fructificar, ponernos en sintonía de acuerdo a esa bendición. Así que eh, yo quiero que se entienda este punto de que el Señor nos escogió, el Señor eh, nos eligió en algún minuto de nuestra vida. Y puede que ya estemos trabajando en eso que el Señor quiere, o puede que no, puede que a lo mejor falta. Pero no pongamos obstáculos, hermano. Tenemos que ser maleables, dóciles a la mano del Señor, porque el Señor nos quiere usar, nos quiere eh, hacer cosas con nosotros. Y muchas veces nosotros mismos somos los que no dejamos que eso fructifique, no dejamos que eso, que el Señor siga obrando en nuestra vida. Así que yo les invito a eso. Y quisiera compartir otro versículo. Un segundito. Estaba aquí con estos, estos versículos. Yo quisiera que fuéramos al libro de Jeremías. Ya, Jeremías, capítulo primero. Jeremías 1. Que aquí hay que tiene referencia a lo que estaba nombrando. ¿Ya? Jeremías 1, verso 5. Vamos a leer hasta el verso 7. Dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, aquí hay una gran verdad. No solamente el Señor nos elige cuando nosotros somos pequeños, sino que el Señor dice: cuando estabas en el vientre de tu madre, cuando estabas chiquitito, así, una célula, yo te conocí. Antes que naciese te santifique. El Señor, qué palabra más maravillosa. Entender de que el Señor, antes que naciéramos, ya sabía qué íbamos a hacer en esta vida. Ya sabíamos, ya sabía el Señor qué ibas a hacer tú, antes que tú nacieras. Y después el siguiente versículo dice: Ah, aquí no sé hablar porque soy niño. O sea, en este caso, el profeta, el Señor iba a enviar a esa persona a hablar. Entonces, pucha, yo soy chiquitito. Ah, es que yo soy pequeñito. Ah, es que yo no sé. Es que eso no es para mí. No, pues hermano, si el Señor está diciendo que te va a usar, el Señor te va a usar. No importa que tú seas pequeño. No importa que tú no tengas conocimiento. No importa. No importa en qué etapa de la vida tú estés. El Señor, si te va a usar, te va a usar. Y no te menosprecies. No te menosprecies. Porque el Señor quiere lo mejor para tu vida. Y a través de ti va a bendecir a otras personas. A lo mejor estamos viviendo periodos difíciles para tu familia, para tu persona, para tu hogar. A lo mejor es difícil, pero son cosas que el Señor nos hace pasar. Eh, Podría hablar mucho, no quiero extenderme tanto más de la cuenta, pero yo puedo decir que el Señor, así como nos hace sufrir de repente la vida, o el Señor podríamos decir, también el Señor te recompensa al final. Y esa recompensa sí que vale la pena. O sea, una vez que uno pasa el periodo de la prueba, uno se da cuenta de lo que el Señor tenía para nuestra vida. Así que yo los animo, hermano, a que entendamos el concepto. El Señor nos eligió primero, nos eligió. Desde el vientre de nuestra madre nos eligió. Desde antes que naciéramos ya nos tenía visto el Señor. Pero a medida que uno va creciendo, el Señor también. Va a llegar un momento en nuestra vida que uno toma la decisión por el Señor, porque esto es personal. La salvación del Señor es personal. Yo no puedo obligar a nadie
a, a aceptar al Señor, porque es personal, tú tienes que aceptarlo. El Señor no viene por obligación, tampoco yo te lo puedo imponer a ti por obligación. Es decisión propia de cada uno. Yo quiero al Señor y lo acepto en mi corazón. Eso es personal. Y ahí el Señor es cuando empieza a obrar. ¿Ya? Si estamos pasando periodos difíciles, hay que pasar esos periodos difíciles, porque después del periodo difícil viene la bendición del Señor. Y cuando venga la bendición sobre tu vida, te vas a olvidar de todo ese periodo difícil. Y es más, vas a tener ese testimonio, el testimonio de que, pucha, yo estaba viviendo tal cosa y el Señor ahora me tiene acá. Y las personas te van a mirar para arriba, a decir, oh, mira, él es jefe, él es gerente, él tiene dinero, mira, él tiene un auto, tiene una casa. Pero ellos no saben todo lo que uno pasó para tener eso de uno. Po. Él no sabe qué es lo que uno pasó para tener esa casa, o qué es lo que uno pasó para tener ese vehículo, para tener ese cargo. El Señor nos probó antes. Nos hizo pasar por un periodo complicado, nos hizo vencer una enfermedad, nos hizo pasar un problema familiar y después que pasamos, el Dios nos bendijo. Entonces a veces eso ocurre, eso pasa. Y no te desanimes, sigue ahí, fielmente con el Señor, porque el Señor nos va a tener en consideración. ¿Ya? Al mismo David cuando después, si siguiéramos con la historia, si seguimos con esa historia que estábamos leyendo, en la cual decía de que el Señor lo eligió y todo, después fue a presentarse con el rey, ¿no es cierto? Teníamos David y Goliat y todo el tema. Después cuando el rey se entera que el Señor había hablado que él iba a ser rey, empieza a perseguir a David, lo quiere matar, David se empieza a esconder, tenía miedo por su vida. Entonces ahí podríamos decir, pucha, ¿el Señor se olvidó de David? No, no, porque tenía que pasar proceso, tenía que pasar una prueba ahí, tenía que pasar cosas. ¿Por qué? Porque el Señor le iba a dar una cosa grande, le iba a darle un reino, le iba a dar una gran nación, iba a ser poderoso. Pero antes de ser poderoso, antes de ser un rey, él tuvo que pasar un periodo complicado en el cual hasta pensó que iba a morir porque se estuvo hasta escondiendo. Entonces, ¿quién hubiese pensado que un rey, antes de llegar a ser rey, tuvo que andarse escondiendo? Es difícil de pensar, pero es así la práctica. Y la verdad es que eso se aplicó en ese tiempo y se sigue aplicando acá. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, tiene muchas bendiciones para ti, pero vas a tener que pasar un periodo en el cual Dios te va a preparar tu carácter, va a preparar tu vida para que tú estés firme cuando lleguen las bendiciones a tu vida. Pero tienes que partir primero por aceptar al Señor, aceptar en tu corazón, reconocer de que todas las cosas vienen de parte del Señor. Y doblegar tu corazón, tu rodilla, orarle al Señor. Y a lo mejor entender de que a lo mejor yo no entiendo en este minuto qué está pasando con mi vida, pero sí voy a entender después, porque el Señor va a obrar en la vida. Así que yo los dejo animados, hermanos, a que puedan entender el plan del Señor en la vida de nosotros y que Dios nos quiere bendecir, que Dios no solo nos quiere bendecir, sino que nos escogió a nosotros, habiendo miles de millones de personas aquí en este planeta. Dios te eligió a ti que estás ahí viendo. Él te eligió a ti de cuando estabas en la guatita de tu mamá, de ahí que te eligió el Señor. Y a veces uno es porfiado, a veces uno se va para otro lado, a veces uno empieza a hacer otras cosas, pero el Señor tiene un plan para tu vida y como decíamos también al principio del versículo, el Señor también se puede arrepentir de haberte elegido y uno tiene que estar ahí pendiente, tiene que estar alerta. Porque así como le pasó a Esaú también era un escogido del Señor y una vez que tuvo las riquezas, que tuvo todo el poder de un rey, empezó a como desviarse y al final el Señor después ya no lo quiso más. Entonces que Dios nos ayude a poder mantenernos firmes, a poder mantenernos bajo el propósito y que Dios nos bendiga con todas estas cosas. Así que hermanos, yo los invito a que podamos reflexionar de acuerdo a la palabra del Señor y entender primero de que el Señor nos eligió y segundo, Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene una bonita y gran bendición para tu vida, pero también tenemos que pasar un periodo
un periodo en el cual puede ser complicado, pero una vez que pasemos este periodo vamos a entender el plan del Señor. Así que yo los dejo invitados, hermanos, a que podamos meditar en esta palabra para que el Señor nos bendiga. Y si estamos pasando un periodo difícil, que Dios ponga paz en nuestro corazón, ponga esperanza, que podamos entender de que es un proceso del Señor y que vamos a pasar y que en algún minuto vamos a estar bien. Y si ya pasamos ese tiempo, pucha, ver la forma de poder contribuir con la obra del Señor. Hay muchas cosas que están pasando y el Señor a lo mejor necesita de ti, necesita de que tú le hables a una persona, de que tú le cuentes a alguien del Señor, o simplemente que ores por una persona. Simplemente con eso ya estás haciendo mucho. Así que yo los dejo invitados, hermanos, a que podamos, de acuerdo al momento que estamos pasando en nuestra vida, poder tener fe, poder tener la esperanza que el Señor está con cada uno de nosotros. Así que vamos a orar por su palabra y le vamos a dar las gracias para poder continuar con nuestro servicio o transmisión. ¿Ya? Los invito a que en sus hogares podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar al Señor. Señor y Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos las gracias por esta tu palabra, Señor, que nos anima, que nos ayuda a entender, Señor, de que hay un propósito, de que tú nos elegiste, Señor, propiamente tal, y hay un propósito detrás de todo esto. Te damos las gracias, Señor, de que podemos entender de que tú estás detrás de todas las cosas y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, nos ayudes a poder darnos cuenta de en qué situación estamos en nuestra vida y podamos actuar en base a eso, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta tu palabra que nos bendice, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por todos estos hermanos que están actualmente en vivo viéndonos, Señor. Esperamos que pueda ser de bendición tu palabra, que puedas obrar en sus vidas, que puedan, Señor, entender lo que tú nos quieres transmitir en esta noche. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es una bendición poder compartir su palabra, así que y estamos muy contentos también de que tú estés aquí viéndonos directamente. Así que vamos a pasar con nuestra hermana Betsabe, que está por ahí. ¿Está por ahí? Amén, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí se escucha. Así ¿Me que escucho? pasamos. ¿Sí? Sí, Si me pueden corroborar, por favor, que me escucho o si no me escucho. sí, sí se escucha. Ya, entonces Sí, vamos sí. a pasar con nuestra hermana Betsabe, que va a seguir con nuestra transmisión. Bueno, yo también voy a estar ahí leyendo comentarios. Que el Señor les bendiga.